vamos con nuestro espacio mensual de Historia de la Educación, un espacio que nos viene siempre cada mes de la mano de nuestro colaborador, un apasionado de la historia de la educación, como es José Antonio Mañas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, hoy además muy bien acompañado con un Sí, invitado especial. muy Vamos bien. a saludar a Antonio Heredia Bayona. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Él es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Málaga, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular por la UMA, en la UMA quiero decir, y forma parte del Instituto Mixto UMA-CSIC, La Mayora, y actualmente además investiga sobre la interacción de la luz con la epidermis de las hojas y frutos de las plantas. Es miembro de número de la Academia Malagueña de la Ciencia y lo hemos querido invitar esta tarde en el programa porque nos va a explicar el personaje elegido del mes, el personaje de la historia de la educación que hemos elegido para este mes. Pero luego nos lo contará todo nuestro invitado Antonio. Vamos ahora con el primer apartado de este espacio dedicado hoy a la lectura, a los cuentos infantiles. Claro, es verdad que hemos dedicado en algún otro programa a la iniciación a la lectura. La lectura es una parte fundamental de nuestro crecimiento personal. La lectura nos abre mundo, nos abre conocimiento, nos lleva a descubrir otros países, otras culturas. Pero para llegar hasta ese momento hay que seguir esforzándose y hacerlo de forma divertida. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues con los cuentos infantiles. Una vez que pasaba la primera etapa, digamos la etapa en la que mediante imágenes aprendías a leer, venía después una segunda etapa que era la alfabética, en la que te soltabas a leer. Y te soltabas con dos cosas, con los cuentos infantiles, ahora veremos algunos de ellos, y con los tebeos, que también dedicamos un programa allá por el verano. Mira, aquí tenemos cuentos maravillosos, cuentos del abuelo, cuentos de Navidad y luego estos cuentos troquelados, ¿no? Los cuentos troquelados, he traído algunos para que los veáis. También tenemos imágenes de otros muchos y fíjate que son cuentos muy sencillos de lectura rápida, que con pocas páginas, y que era un regalo maravilloso cuando llegaba. Muy visuales, ¿verdad? Muy Poco texto y visuales, muy visuales. Con muchas imágenes, mucho color. Una manera de captar la atención de los niños. De los niños a partir de 6, 8, 9, 10 años y formaban parte de nuestros regalos de Navidad o de cumpleaños o de cualquier otro evento que hubiera familiar. Aparecían pues tus familiares con estos cuentos. Algunos de estos son de mi hija cuando era niña y otros de hijos y hijas de amigos, ¿no? Esos que aparecen como recortados son los que se llaman cuentos troquelados. Troquelados, que estaban como recortados. A ver si puedes abrir algunos. Sí. Son muy divertidos, muy bonitos, muchos Tenemos colores. también otras imágenes de cuentos que habéis grabado en el Museo Andaluz de la Educación, en Alaurín de la Torre, ¿eh? Sí. Que siempre me gusta recalcar un museo que tiene además también entrada gratuita. Sí, efectivamente. Siempre entrada gratuita y además, aparte del museo, todas las actividades que organizáis, que sois un museo muy vivo, con mucho contenido. Los últimos han sido los turnos de verano, los campamentos de ciencia, que hemos tenido que hacer 2 turnos y se han llenado rápidamente. Y ha sido muy bien acogido. ¿Estos son más cuentos troquelados? Sí, estos son algunas de las imágenes de los que hemos traído por aquí y de otros que tenemos allí en la colección y que habitualmente hacemos exposiciones temporales, ¿no? Si hacemos algo relativo al aprendizaje de la lectura y de la escritura, pues forman parte de las vitrinas. Y pues son muy variados, de muchas editoriales, sobre todo de la editorial Vascona. Ahora aparecerán unos que son míos. Bueno, y de estos últimos ya, el último, por ejemplo, es más actual, ¿no? Sí, Dentro de lo que cabe, los Teletubbies. Los Teletubbies, que formaban parte, sí, era una cosa, unos dibujitos. Por ejemplo, lo tuve yo, el reloj. ¿El reloj lo tuviste? Sí, que además llevaba un reloj y tú podías mover la aguja del reloj. Aprendías el tema del horario. Después, todos los cuentos Disney, ¿no? Que fueron, sobre todo el año 80, 90, el boom de esos cuentos, y ahí tenemos La Cenicienta, el zapatero médico con Mickey, y ahora creo que vienen unos que fueron míos, de cuando yo era pequeño, de la editorial Vasco Navarra. Son unos que están en amarillo, que bueno, eran muy divertidos porque eran medio cómic, medio libros de cuentos, y eran súper entretenidos. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, los 5, que creo que nos has puesto algo de eso, ¿no? Sí, también creo que hay algunos, sí, creo que hay una fotografía de algunos de los que tenemos en el... Y después estos son un poquito más recientes. Estos de Queridas Hadas, historias para contar, son ya pues de los años 90, del año 2000, son libros con muchos cuentos muy variados. Estos son los que te decía.
Estos son míos de cuando yo tenía 10, 12 años. La aventura de Tom Sawyer, Miguel Strogoff, Robinson Crusoe o Un capitán de 15 años. Estos son de la editorial Vasco Navarra. Oye, fíjate que ya desde joven tú cuidarías muy bien ese material porque ha llegado vivos esos libros en perfecto estado a fecha actual. Y esos también son míos, el Américo Vespucci y Capitán La cabaña del tío Tom. Ahí tienes el de los cinco juntos al mar. Que era un grupo de amigos que eran como detectives. Ahí. Tenían y de Nibilton. Fíjate que esto es la lectura recreativa, es decir, gracias a... Para el esto, verano, muy para el verano. Porque cuando volvías de clase, del colegio, te ponías a leer estos cuentos, ibas soltándote con la lectura. Y aquí tenemos cuentos maravillosos, cuentos del abuelo, cuentos de Navidad. Bueno, esos son los tres cuentos infantiles que tenemos en plató, porque luego ya el resto sí que va en relación a otros contenidos del programa, del programa de hoy. Bueno, decíamos que tenemos de invitado al profesor Antonio Heredia Bayona. Nos va a hablar de Enrique Moles Ormella, químico español de primera mitad del siglo XX y un químico además de un gran prestigio reconocido internacionalmente, ¿no es así? Así es, sí señor. Este hombre, Enrique Moles, profesor Enrique Moles, quizás sea considerado quizás de los mejores químicos que ha tenido la historia de nuestro país, sin lugar a dudas. Además, en una época realmente que es muy desconocida, creo yo, en general para todo el público, de los que lo están viendo en esta ocasión. Ahí aparece una fotografía de nuestro querido profesor. Y estoy refiriéndome en concreto a la época que va desde comienzo del siglo XX hasta la República Española, final de la República Española. O sea, esos 30 y tantos años que está considerado siempre como con un nombre que surge y que resplandece aparentemente por encima de todo, que es Santiago Ramón y Cajal, que fue premio Nobel justo a comienzos del siglo XX. Pero hay que decir, a favor de muchos científicos, que en esos 30 y tantos años que estoy hablando surgieron físicos, químicos de gran prestigio y que le dieron a la ciencia española lo que algunos llaman su edad de oro, cosa que es muy poco conocida. Una etapa de esplendor. De esplendor. Para la investigación, para la química. Para la química y la física en general. La física. Este hombre además nació en Barcelona, catalán, aunque luego falleció en Madrid. Falleció en Madrid en el año 53, 1953. Y cuéntanos un poquito así curiosidades de este químico, de este profesor. Pues sí, puedo contar muy brevemente algunas cosas. Él es licenciado inicialmente en farmacia, en Barcelona. Se trasladó a Madrid inmediatamente y en un año fue doctor en farmacia. Una cosa realmente muy rápida. Fue pensionado por lo que se llamaba la Junta de Ampliación de Estudios, que fue una institución que se creó prácticamente a raíz del premio Nobel de Santiago Ramón y Cajal y que subsistió hasta el final de la República Española. Esta institución, realmente yo creo que pionera casi a nivel mundial, pues pensionaba, se llamaba así, le daba becas de ayuda a científicos, a jóvenes científicos, para que se fuesen al extranjero, aprendieran allí en distintos laboratorios y después pudiesen volver a España. Estamos hablando de personajes como Blas Cabrera, físico, Miguel Catalán, muy famoso y también muy querido en la física, incluso Juan Negrín, que fue el último presidente de la República Española, fue fisiólogo, y además discípulos de él fue nuestro querido Severo Ochoa. Lo digo para que sepamos todos en qué contexto y con qué personaje estamos hablando. Un trabajo, por tanto, realizado por se rodeó de gente muy influyente. Muy influyente. Y luego un trabajo que dejó un legado también importante, de gran valor. Especialmente estudió pensionado en varias universidades, sobre todo alemanas y de Suiza, y trabajó en lo que se llama la estimación exacta de los pesos atómicos, de los los elementos. Que aquí tenemos uno de sus libros. Algún texto al respecto. Pero es curioso resaltar dos cosillas más. En primer lugar, fue también doctor en química, creo que lo hice, lo estoy leyendo por aquí, en la Universidad de Ginebra, y posteriormente fue también doctor en ciencia física. Es decir, en un plazo de 10 años consiguió 3 doctorados, farmacia, química y física, algo realmente excepcional, sin lugar a dudas. En el año 1927 obtuvo la cátedra de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de Madrid. Y Italia, que siempre ha sido un país realmente también que ha ido muy paralelo a nosotros, pero siempre algo más avanzado en ciencias, le dio en el año 1927, lo cual con muy poca edad este hombre, el premio Carnizaro, que es un premio realmente muy famoso todavía a nivel mundial. Ya por resaltar algunos detalles más de la figura del profesor Moles, ya en la República, en el año 1931,
lo nombran vocal, primer vocal de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde está actualmente la Universidad Complutense de Madrid. En el año 32, un año después, se inaugura el Instituto Nacional de Física y Química, y él fue el primer director precisamente de este instituto. Fue también, esto es un dato creo que importante y muy poco conocido, fue vocal de lo que se llamó en la República el Consejo Nacional de Cultura, que es una institución que no solo de alguna forma organizaba actos educativos, etcétera, sino que fueron de los primeros actos de divulgación científica, hoy tan de moda, como sabemos. Incluso el mismo Moles, a través de la radio, pues daba algunas clases de divulgación científica a la gente en general. Fue secretario de Congresos Internacionales, fue la Cruz de Orden de la República Española y también de la Legión de Honor de la República Francesa. Y ya para terminar, porque queda poco realmente de detalles de su vida, que creo que es bueno saberlo, ya en plena Guerra Civil, se exilia ya a finales de la Guerra Civil en París, lo contratan inmediatamente en la Universidad de París para dar clases e investigar. Muchas sociedades científicas, tanto de Holanda, de Bélgica, etcétera, solicitaron, una vez que terminó la guerra, al gobierno español que respondieran en su cátedra, teniendo en cuenta la gran valía que tenía este señor. Menudo currículum tiene Enrique Moles, ¿no? La verdad que toda una eminencia dentro de la química, de la física y una mente también privilegiada, podríamos decir. Sin lugar a dudas. Desde tu punto de vista, para concluir con el personaje de la historia elegido para este mes aquí en nuestro programa, ¿qué dirías que nos enseña la vida y trayectoria de este personaje? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos transmite? En primer lugar, algo que ya he dicho, es decir, primero nos enseña que la época de esos primeros 30 y tantos años del siglo XX no fueron tan áridos en el sentido científico. Ojalá después de la Guerra Civil hubiésemos tenido una época similar, que no la tuvimos, obviamente. En segundo lugar, es la gran tenacidad y capacidad de trabajo que tenía este señor. Tenía una capacidad de trabajo tremenda. Se le ha computado hasta 200, tengo aquí el numerito, 212 trabajos originales. Incluso después del año 40, de buena fe, volvió a España. Volvió a España porque había un decreto del régimen franquista que decía que si tenía, cualquiera que estuviese fuera, tenía la conciencia limpia, textualmente, y su pasado honrado, podía volver y no le ocurría nada. Entró en España y fue encarcelado inmediatamente y condenado a 30 años de reclusión. Escribió, durante 2 años que estuvo en cárcel, escribió varios trabajos científicos todavía, ya con una edad relativamente avanzada. Se le concedió, se sabe que fue por presión de muchos gobiernos europeos, se le concedió la libertad condicional. Y ya, pero nunca se le repuso la cátedra y ya de alguna forma pues vivió de algunas conferencias que daba fuera, etcétera, hasta que falleció en el año 53. Qué pena, ¿no? Qué pena, en lugar de haber aprovechado la valía... La valía de este señor, efectivamente. Qué pena. Sí. En fin, una etapa para olvidar. Bueno, para olvidar no, para tenerla en cuenta y para que no se repita. Sobre todo los jóvenes que están estudiando y que quieren estudiar carreras de ciencia, que destaquen, pues probablemente no lo conozcan, Enrique Moles, que lo recuerden. Enrique Moles, gran químico y físico. Tenemos también otra faceta de él, y es la traducción de libros de química. Ahí tenemos un libro de química de la editorial Gustavo Gili, que tradujo hace ya muchos años, aparte de otro que tenemos aquí, sobre el tema de la tabla periódica de los pesos atómicos, que fue un pionero en este tema también. Como ahí está ese libro, esa traducción. Bueno, vamos ahora con aparatos relacionados con la electroterapia. Sí, bueno, a ver qué vamos a hacer hoy. Porque te he propuesto que utilicemos la electroterapia en tu cuerpo. Pero antes de utilizarla en mi cuerpo, vamos a ver aparatos relacionados con la electroterapia y también conocer el origen de estos aparatos de la electroterapia. Vamos primero a definir qué es la electroterapia. Bueno, es un tratamiento fisioterapéutico que usa la corriente eléctrica para estimular determinadas áreas del organismo o que sufren problemas antiinflamatorios, por ejemplo, para dolores, contractura, lesiones, etc. Eso fue, digamos, la definición actual. Pero durante muchísimos años la electroterapia se utilizó para otros muchos fines. Fíjate, la electroterapia, los primeros indicios de la electroterapia aparecen en el siglo I, con un médico que ejercía en Roma, que se llama Scribonius Largus, que empezó a hacer experimentos con un pez, el pez torpedo, que es un pez que produce descargas eléctricas. Después le siguieron otros coetáneos suyos en el siglo II, Dioscórides y otro Galeno de Pérgamo, y después en el siglo VII, Paul de Hin.
Y ahí siguieron utilizando el pez, pegando chispazos a la gente durante un montón de siglos, y porque creían que curaban cosas como la dermatosis, la gota, los dolores de cabeza, la melancolía. La melancolía también. Curioso. También. Sí. Y después problemas respiratorios Vamos, que de se corazón. utilizaba el pez de la El pez de electroterapia torpedo para todo. Sí. Hasta que en el siglo XVIII, en 1891, un ingeniero, fíjate, se llamaba Arsène d'Arsonval, pues inventa una máquina, las máquinas de electroterapia, que ahora vamos a ver un poco la colección que tenemos en el museo, y empezaron a utilizarse, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, para tratamientos a los soldados que venían del frente con problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, y empezaban a darle chispazos. Ahí tenemos la colección de instrumentos. Fíjate, aquí tenemos uno muy curioso, que es una dinamo. Yo lo traje aquí una vez y ya pegamos algún chispazo. Lo recuerdo. Algún chispazo a un cámara de aquí de la televisión, y se utilizaba pues eso, para hacer electroshock. Estos son máquinas, la primera fase magnetoeléctrica, es decir, fíjate que lo que hace es que se mueve una bobina dentro de un imán, y ahí tenemos los manipuladores con los que se coge el metal y te pegan el chispazo para tus problemas, los que tengas. También tienen unos aplicadores para la cabeza, como hemos visto. Aquí tenemos otro modelo, también de la misma época. Estos son todos de finales del siglo XIX. El siguiente que vamos a ver en el vídeo ya utiliza química, ya utiliza unas composiciones químicas con ácido, que es este que tenemos ahí, y tenemos los mismos aplicadores, y ahí tenemos la botellita que tenía el ácido con el bicromato y tal. Son todas piezas originales que se han estado utilizando durante muchos años, porque fíjate, la electroterapia sirve para tratar todo tipo de procesos inflamatorios, dolorosos, de carácter musculoesquelético y nervioso. También tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Y también se utiliza para las personas que tienen inmovilización, si has tenido una fractura o lo que sea, para que esos músculos vuelvan a tomar tono, se aplica la electroterapia. Ahí tenemos algunos aplicadores. En esto ya tenemos las pilas de ácido sulfúrico y clorhídrico, y aquí tenemos otras. Estos son de un constructor francés muy famoso que se llamaba Charles Chardin, y que se utilizaron mucho en toda Europa. Fue un constructor de máquinas que estuvo en toda Europa. Y esos son todos los aplicadores. Fíjate que hay de distintos tipos, ¿no? Para coger con las manos, para aplicar en las sienes, en fin, de todo tipo. Fíjate que la electroterapia, lo importante de esta técnica que se estuvo utilizando y que se sigue utilizando hoy día, es un tratamiento que es no invasivo, no tiene una intrusión dentro de tu cuerpo. Aparte, no genera adicción, a no ser que sea masoca. Si te gusta que te peguen chispazos, no sé si te va ahora... Vamos a probarlo a ver, Y tiene pocas contraindicaciones, y es una excelente alternativa para reducir el consumo de analgésicos y antiinflamatorios. Bueno, hay más máquinas relacionadas con la electroterapia en el museo, pero aquí tenemos dos, una que sí es del museo y otra, esta es la del museo, que la vamos a poner en prueba. Sí. Yo voy a servir aquí de conejillo de India, y luego tenemos ahí otra máquina que sí te han cedido, una clínica, ¿no? Sí, esta es más actual. Esta es una máquina, vamos a empezar por esta, es una máquina TENS, que lo que lleva son unos parches, y esto pues se utiliza pues ahora mismo en cualquier tipo de rehabilitación. Esta me la ha prestado la clínica Clavero, hay que nombrarla porque nos la ha prestado, de Laurín de la Torre, muy amablemente. Entonces llevan unos parches que se ponen en la zona, hay una serie de zonas... Y sirve, digamos, para temas de rehabilitación. Exactamente, hay unas zonas que están ya marcadas, que los que tienes que poner los estos, y después ya distintos protocolos de intensidades y pues una corriente... Son pequeñas descargas eléctricas. Pequeñas descargas eléctricas, sobre todo en temas neurológicos. Eso es, digamos, una versión mucho más actual y que hoy en día se utiliza. Fíjate que esto va con una bolsita y cacharritos. Sí, un estuchito, vamos. Unas pilas. Pero esto ya es de hace unos cuantos años. Esto es de principios del siglo XX, de aproximadamente 1910. ¿Quieres probarlo aquí en directo conmigo? Lo vamos a probar contigo. Bueno, fíjate, esta máquina... lo chulo que tiene, lo bonito que tiene es que tiene un conjunto muy variado de tubos, ¿no?
Cada tubo tiene un fin para distintas partes del cuerpo, desde la garganta, en fin, el cuello, las sienes, los brazos y tal. Si tú vete despojando de la camisa... ¿Así está bien? Sí, es suficiente. Bien. Y entonces lo que hacemos es que... ¿Te has fijado que lo doy todo por mi programa? Todo por tu programa. Entonces tiene distintos tubos para aplicar la corriente eléctrica. Sí. Entonces aquí tenemos dos, vamos a empezar con este, no te va a pasar nada. Esto lo que produce, tiene un carrete de Runcor ahí pequeñito y cuando lo hacemos te va a pegar una cosquillita. Ah, bueno, mira, no... Bueno, soportable. Sí, es poca cosa. Da un poquito, pero bueno, soportable. Bueno, ahora si quiere podemos cambiar y podemos poner el otro tubo. Hay muchos tubos distintos, ¿no? Y aquí tenemos otro, que este te pega una chispacita un poquito más grande. Un poquito más. Esto es de cobre, ¿no? Pelos de... Sí, esos son pelos de cobre. No, ya te da susto. Ya. Un poquito más. Ahora le vamos a pegar también un poquito a Antonio. Un poquito. Yo no me voy porque ya me he dado varios. Claro. Oye, tenemos que dejarlo aquí, que estamos ya muy mal de tiempo, pero ha sido muy completito el espacio de este mes de Historia de la Educación con José Antonio Mañas. Agradecer a nuestro invitado, Antonio, que nos haya desglosado la figura de este gran químico, de Enrique Moles Ormella, ya no se nos olvida su nombre, gran químico de la primera mitad del siglo XX. Un orgullo para la ciencia, para la química y la física en nuestro país. Y lo dejamos hasta aquí, pero buen verano. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y hasta pronto.